Análisis del discurso económico de Francisco Martínez de Mata. Francisco Martínez de Mata, fraile franciscano y arbitrista español del siglo XVII, fue un pensador económico que se caracterizó por su crítica a la sociedad estamental de su tiempo y su defensa de políticas que promovieron el desarrollo económico de España. Su discurso económico, plasmado en obras como el Memorial 1650 y el Discurso 1656, se centró en la crítica a la libre entrada de mercancías extranjeras y la defensa de la producción nacional. Crítica al libre comercio y defensa de la producción nacional. Martínez de Mata consideraba que la libre entrada de mercancías extranjeras, especialmente manufacturas, estaba arruinando la producción española y dejando a la población sin trabajo. Argumentaba que la competencia de los productos extranjeros, más baratos y de mejor calidad, estaba desplazando a los productos nacionales, lo que debilitaba la economía española y la dejaba en una situación de dependencia. Su postura se basaba en un pensamiento mercantilista, que consideraba que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos que poseía. Para Martínez de Mata, la salida de metales preciosos de España, debido a la compra de productos extranjeros, era un factor clave en el declive económico del país. La importancia del trabajo y la producción. Martínez de Mata también destacaba la importancia del trabajo y la producción para el desarrollo económico. A pesar de que no llegó a la precisión de otros economistas posteriores, ya tenía cierto conocimiento de la relación entre el trabajo y el valor de las mercancías. Percibía el juego de la oferta y la demanda en la formación de los precios, y defendía la necesidad de proteger la producción nacional para evitar la pérdida de empleos y la dependencia económica. El impacto de las ideas de Martínez de Mata. Las ideas de Martínez de Mata, aunque no fueron ampliamente conocidas en su tiempo, tuvieron un impacto significativo en el pensamiento económico español del siglo XVIII. El ilustrado Pedro Rodríguez Campomanes, considerado el padre del regeneracionismo español, redescubrió y valoró las ideas de Martínez de Mata, publicando una edición de sus escritos en el siglo XVIII. Campomanes, influenciado por las ideas de Martínez de Mata, también abogó por el desarrollo de la industria nacional y la protección del comercio interno. Conclusiones. El discurso económico de Francisco Martínez de Mata, aunque enmarcado en un contexto histórico diferente, sigue siendo relevante en la actualidad. Su crítica al libre comercio y su defensa de la producción nacional son temas que siguen siendo objeto de debate en la economía global. Su análisis de la relación entre el trabajo, la producción y la riqueza, así como su percepción del juego de la oferta y la demanda, son conceptos que han servido como base para el desarrollo de teorías económicas posteriores. Martínez de Mata, a pesar de no ser un economista profesional, fue un pensador que supo analizar la situación económica de su tiempo y proponer soluciones que, aunque no fueron implementadas en su época, siguieron inspirando a otros pensadores y economistas posteriores. ¿Cuáles son las principales ideas económicas de Martínez de Mata? Con base en 5 fuentes. Francisco Martínez de Mata, un fraile franciscano español del siglo XVII, fue un crítico de la economía de su tiempo y propuso ideas que, aunque no fueron ampliamente aceptadas en su época, influyeron en el pensamiento económico español posterior. Sus principales ideas económicas se pueden resumir en los siguientes puntos. 1. Crítica al libre comercio y defensa de la producción nacional. Martínez de Mata consideraba que la libre entrada de productos extranjeros, especialmente manufacturas, estaba dañando la economía española. Argumentaba que la competencia de productos extranjeros más baratos y de mejor calidad estaba desplazando a los productos nacionales, lo que debilitaba la economía española y la dejaba en una situación de dependencia. 2. Importancia del trabajo y la producción. Martínez de Mata reconocía la importancia del trabajo y la producción para el desarrollo económico. Aunque no llegó a la precisión de otros economistas posteriores, ya tenía cierto conocimiento de la relación entre el trabajo y el valor de las mercancías. 3. La salida de metales preciosos. Martínez de Mata veía en la salida de metales preciosos de España una de las causas del declive económico del país. No era la pérdida del metal en sí misma, sino la entrada de las mercancías extranjeras que arruinaban la producción nacional. 4. Velocidad de circulación del dinero. Martínez de Mata se acercó a conceptos complejos como la velocidad de circulación del dinero y esbozó una teoría aún muy básica de lo que podría identificarse como un multiplicador del consumo. En resumen, Martínez de Mata fue un pensador que, a pesar de no ser un economista profesional,
Supo analizar la situación económica de su tiempo y proponer soluciones que, aunque no fueron implementadas en su época, siguieron inspirando a otros pensadores y economistas posteriores. ¿Qué soluciones propuso Martínez de Mata? Martínez de Mata, en su crítica al libre comercio y al declive económico de España, propuso varias soluciones para fortalecer la economía nacional. Estas soluciones se basaban en un pensamiento mercantilista, que priorizaba la acumulación de metales preciosos y la protección de la producción nacional. Aquí te presento las principales soluciones que propuso. 1. Protección de la producción nacional. Restricción de la importación de productos extranjeros. Martínez de Mata abogaba por la imposición de aranceles y otras medidas proteccionistas para limitar la entrada de productos extranjeros que competían con la producción nacional. Fomento de la industria nacional. Propuso medidas para estimular la producción nacional, como la creación de talleres y fábricas, el desarrollo de nuevas tecnologías y la formación de trabajadores especializados. 2. Control del comercio exterior. Control de la salida de metales preciosos. Martínez de Mata consideraba que la salida de metales preciosos de España, debido a la compra de productos extranjeros, era un factor clave en el declive económico del país. Propuso medidas para controlar la salida de metales preciosos y promover su acumulación en España. Promoción de la exportación de productos españoles. Martínez de Mata abogó por la promoción de la exportación de productos españoles, especialmente aquellos con valor agregado, para obtener metales preciosos y fortalecer la economía nacional. 3. Mejora de la administración pública. Reducción del gasto público. Martínez de Mata propuso una reducción del gasto público, especialmente en el ámbito militar, para liberar recursos para la inversión en la producción nacional. Eficiencia en la recaudación de impuestos. Propuso una reforma del sistema de impuestos para que fuera más eficiente y justo, y así evitar la evasión fiscal y generar mayores ingresos para el Estado. 4. Fomento del trabajo y la educación. Promoción del trabajo productivo. Martínez de Mata consideraba que el trabajo era fundamental para el desarrollo económico. Propuso medidas para promover el trabajo productivo, como la creación de escuelas de oficios y la formación de trabajadores especializados. Educación para la población. Martínez de Mata abogó por la educación para la población, especialmente para los niños, para que aprendieran oficios y contribuyeran al desarrollo económico del país. Aunque las ideas de Martínez de Mata fueron criticadas por algunos sectores, especialmente por los comerciantes que se beneficiaban del libre comercio, sus propuestas influyeron en el pensamiento económico español posterior. Las ideas de Martínez de Mata, aunque enmarcadas en un contexto histórico específico, siguen siendo relevantes en la actualidad, especialmente en el debate sobre la protección de la industria nacional y la gestión de la globalización. ¿Cuál fue la reacción a las propuestas de Martínez de Mata? Las ideas de Martínez de Mata, aunque brillantes para su época, no fueron bien recibidas por todos. Se encontró con una fuerte oposición de varios sectores. Comerciantes. Los comerciantes que se beneficiaban del libre comercio se opusieron a las medidas proteccionistas que proponía Martínez de Mata. Para ellos, la libre circulación de mercancías era fundamental para su negocio y veían las restricciones como un ataque a su libertad económica. Aristocracia. La nobleza, que disfrutaba de privilegios y exenciones fiscales, no estaba dispuesta a perder sus ventajas. Las propuestas de Martínez de Mata para reducir el gasto público y reformar el sistema fiscal amenazaban sus intereses. Corona, la monarquía española, que dependía de los ingresos de las colonias americanas, no estaba dispuesta a renunciar a los beneficios del comercio con América. Las ideas de Martínez de Mata sobre la restricción de la importación de productos extranjeros podrían haber afectado el comercio con las colonias. A pesar de la oposición, las ideas de Martínez de Mata no fueron ignoradas. Algunos sectores, como los artesanos y los fabricantes, vieron en sus propuestas una oportunidad para mejorar su situación. Además, algunos intelectuales, como el ilustrado Pedro Rodríguez Campomanes, se hicieron eco de las ideas de Martínez de Mata y las relanzaron en el siglo XVIII. En resumen, la reacción a las propuestas de Martínez de Mata fue diversa. Algunos sectores se opusieron con vehemencia, mientras que otros las vieron como una oportunidad para mejorar la economía española. Aunque no fueron implementadas en su época, sus ideas influyeron en el pensamiento económico español posterior y dejaron una huella en la historia del pensamiento económico. ¿Qué medidas proteccionistas propuso? Martínez de Mata, preocupado por el declive económico de España,
propuso medidas proteccionistas para proteger la producción nacional de la competencia extranjera. Sus propuestas se basaban en la idea de que la libre entrada de productos extranjeros, especialmente manufacturas, estaba dañando la economía española. Aquí te presento algunas de las medidas proteccionistas que propuso. Impuestos a las importaciones. Martínez de Mata abogó por la imposición de aranceles o impuestos a las importaciones de productos extranjeros. Esto haría que los productos extranjeros fueran más caros para los consumidores españoles, incentivando la compra de productos nacionales. Restricciones a las importaciones. Propuso la implementación de cuotas o límites a la cantidad de productos extranjeros que podían entrar en España. Esto limitaría la competencia de los productos extranjeros y permitiría a los productores nacionales competir en igualdad de condiciones. Subsidios a la producción nacional. Martínez de Mata también propuso otorgar subsidios a los productores nacionales para ayudarlos a competir con los extranjeros. Esto podría incluir ayudas financieras directas, exenciones fiscales o la reducción de costos de producción. Martínez de Mata creía que estas medidas proteccionistas ayudarían a fortalecer la economía española al promover la producción nacional, generar empleo y reducir la dependencia de productos extranjeros. Sin embargo, sus ideas no fueron bien recibidas por todos. Los comerciantes que se beneficiaban del libre comercio se opusieron a sus propuestas, argumentando que estas medidas perjudican la economía española en el largo plazo. A pesar de la oposición, las ideas de Martínez de Mata influyeron en el pensamiento económico español posterior. Sus propuestas se hicieron eco en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, cuando se implementaron algunas medidas proteccionistas para fomentar la industria nacional. En conclusión, Martínez de Mata propuso medidas proteccionistas para proteger la producción nacional de la competencia extranjera, con el objetivo de fortalecer la economía española. Aunque sus ideas no fueron bien recibidas por todos, influyeron en el pensamiento económico español posterior y dejaron una huella en la historia del pensamiento económico. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.